descripción, cónchale, pero propusiste difícil. No, mentira, mentira. Bueno, mira, yo rápidamente, así para hacerle el cuento concreto, ¿no? Comencé en el arte, digamos, desde que estaba en el liceo, en el Orfeón del Liceo de Aplicación, que fue como lo que me inició hacia el mundo de trabajar en equipo, presentar algo y ser aplaudido, ¿no? Esa magia de lo escénico, de trabajar, de cantar y sentir la sensación del logro de algo que se hizo por mucho tiempo. Eso me fue sembrando los valores relacionados con la disciplina, con todo lo que es el trabajo en un colectivo y siempre con una especie de liderazgo natural dentro del grupo. Entonces yo era como medio líder del Orfeón del liceo, era muy trabajador, muy entregado y me llamaba a la gente para que entrara al Orfeón. Fue toda una gran experiencia y eso me llevó a estudiar música. Entonces me empecé a desarrollar en el mundo de la música y por supuesto eso me llevaba a conciertos, a ver óperas, a ver zarzuelas y me empecé a entusiasmar con la idea de estudiar canto lírico y ser cantante lírico. Estuve estudiando canto lírico por mucho tiempo, también estuve trabajando en la parte de dirección coral con niños, porque, digamos, tenía como la posibilidad de ser también director coral como una alternativa. Con el tiempo me di cuenta de que mi instrumento vocal no era el más noble para ser un cantante lírico y paralelamente, estando en la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela, estuve tomando clases en el taller de danza de Caracas con el negro Ledesma, pero tampoco yo tenía las condiciones físicas de un bailarín, es decir, punta, extensiones. Pero bueno, yo tomaba mis clasecitas ahí, y más o menos, tú sabes, a punta de la perolita del negro Ledesma y el palito, él nos decía algunas cositas un poco fuertes, pero me di cuenta de que no tenía tampoco las condiciones para ser bailarín. Total que bueno, yo andaba con mis coritos, trabajé en la Cota 905, trabajé en el barrio La Pedrera Tímano, trabajé en Caño Amarillo, en varias escuelas municipales, seguía con mis cuatricos, dando mi clase y tal. Y estando en la universidad, como yo estudiaba canto, Luis Viana en el año 86 me invitó para que asesorara su coreografía a nivel vocal. Ya él estaba como haciendo propuestas bastante vanguardistas, había regresado a Estados Unidos, y yo le hice una asesoría ahí, yo fui como un asistente de dirección, digamos, de una coreografía que se llamaba Alquimia de Romántico, y cuando terminó eso, que fue toda una experiencia, era el segundo Festival de Jóvenes Coreógrafos, cuando terminó eso, Luis me invitó para vivir un proceso, me dijo, Miguel, yo quiero que vengas a un proceso creativo conmigo, ¿no? Y con otros bailarines, que en ese momento eran Leison Ponce y José Navas, que José Navas es un gran artista también venezolano que hizo carrera en Canadá. Y bueno, yo muy preocupado por el primer encuentro que era ya físico y era de otro punto de vista. Lo que quería era concentrarme y no dormí la noche anterior pensando en que me tenía que concentrar en la sesión de ese día, ¿no? Y me tengo que concentrar, eran bailarines, coño, era un compromiso muy fuerte para mí y tal. Y Luis mandó a hacer un ejercicio típico de que eres una semillita y la semillita se va desarrollando, le salen las raíces, le salen las matas, le salen las hojitas y yo me concentré mucho, cerré mis ojos y me concentré tanto que cuando terminé ya todos habían terminado y Luis me estaba viendo y todos me estaban viendo y yo me dio como pena, ¿no? Pero también me dio satisfacción de haberme concentrado y haber hecho mi trabajo y darme el tiempo. Cuando Luis me ve y me da a hacer una observación, tenía como los ojos aguados. Y dice, hay momentos, y es con los ojos así, porque él es como muy, bueno, Gabriel lo conoce, no sé si ustedes lo conocieron, pero así. Hay momentos, y yo me puse a llorar como un loco, me tiré al piso, y en el fondo yo sentía como que ese era mi camino de vida, ¿no? Era un cambio muy importante. Todo eso se los cuento para que entiendan un poco la importancia de cada momento que yo viví en todos estos procesos de la danza. Total, que hicimos una coreografía, Luis hizo una coreografía que se llamaba Silente, que fue también de mucha ruptura en la danza en Venezuela. Y yo creía que con eso yo me regresaba otra vez con mi cuatrico de clase y ya se debut y despedida, ¿no? Eso fue en el Teatro Cadafe, que era un teatro súper interesante para la danza. Y cuando ya yo creía que ya yo estaba recogiendo, resulta que Julie Barsley, la directora de Acción Colectiva, que ya había debutado en el año 85, le dice a Luis que le había gustado mucho la pieza, que porque esa pieza no la traía a su temporada de Acción Colectiva. Eso hizo que yo volviera a entrenar otra vez y Luis me dice, bueno, Miguel, ya sabes, ahí tienes que entrenar, toma tus clases de Tai Chi, toma no sé qué, porque vamos otra vez. Volvimos otra vez con Acción Colectiva, cosa que para mí fue mágico, porque además en la pieza de Luis no se saludaba y con Julie
por lo menos al final del espectáculo, yo salía a saludar agarrado de la mano de Julie. Yo decía, Dios mío, pero yo iba a saludar agarrado a esta diosa, ¿no? Entonces eso fue abriendo un camino, porque cuando yo también yo creía que ya con Silente esa era la última función, ya se acababa la cosa, me empiezan a invitar a un proyecto que se llamaba 1492, que lo dirigían el Ochoa, Luis Viana y Lídice, y del Ochoa, Luis Viana y una chica llamada Valerie Peregrín. Vuelvo otra vez a montarme y de ahí comenzó el camino. Es decir, me llamó Lídice Arrigo para jóvenes coreógrafos con 2 coreografías, me llamó Leison Ponce para jóvenes coreógrafos con 3 coreografías, me volvió a llamar Luis Viana, en el 89 entro en Acción Colectiva y se abrió el camino de una especie de intérprete de danza-teatro que sin saber estaba en obras que estaban haciendo historia en la danza en Venezuela. Y yo era casi que el protagonista, sin saber también que era el protagonista. Entonces, me formé en esa frontera. Y ahí se inició el camino hasta que en el año 92 me atreví a audicionar al Festival de Jóvenes Coreógrafos y también se abrió otro camino. A grosso modo. Ok, y después de eso, más adelante en tu carrera. Bueno, entonces después de eso, en el año 92, con una que se llamaba El Ricordo, estuve 6 años en Acción Colectiva, seguía con mi cuatrícula obviamente dando clases, pero ya cuando estaba en Acción Colectiva como que decidí ya cerrar el ciclo en el año 91, cerré como el ciclo de dar clases de música para dedicarme más a Acción Colectiva, porque en el año 89 nos dan subsidio por primera vez, ¿no? Entonces tenía como sueldo ahí. Y se inició, bueno, tuve 3 piezas en el Festival de Jóvenes Coreógrafos, El Ricordo, Caricato en Pena, Olga y Tony Varieté, y en el año 95, cuando uno trabajaba en el Festival de Jóvenes Coreógrafos, había como una especie de grado, vamos a decir así, como que te daban, después de tu tercera coreografía, hacían un espectáculo con tu coreografía, como tú lo quisieras hacer, y a mí se me ocurrió la idea de hacer un espectáculo que lo terminé haciendo en el Hotel Miramar de Macuto, no sé si lo conocen, un gran hotel que se hizo en la época de Gómez, un espectáculo llamado Espuma y Champán, donde la gente tomaba un metrobús en el Teatro Teresa Carreño y bajaba a Macuto a ver el espectáculo. La gente entraba a un hotel en ruinas y llegaba al patio central del hotel. Hicimos toda una investigación sobre el hotel y esa fue una obra que desde que se la hice en el año 95 hasta el momento, si yo no hablo por lo menos una vez al mes de esa obra, alguien me la nombra. O sea, fue como muy emblemática, fue muy importante y también ahí se inició un gran camino porque ese mismo año Leison Ponce, que había bailado conmigo en Acción Colectiva, se había ido a la Wolfgang Hochschule a estudiar en Alemania y cuando regresa, Carlos Paulillo nos dice que porque los dos no nos unimos bajo una figura jurídica para poder pedir aporte. Ya Carlos Paulillo nos había reunido a Leison a mí en 2 espectáculos, uno que lo llamamos de doble eternidad, que eran 2 solos míos y 2 solos de Leison. Entonces ya él, digamos, tuvo como la visión de unirnos y después me dijo, ¿por qué ustedes no se unen bajo una figura? Entonces fue cuando surgió Dramo, que hicimos el registro en el año 95 y debutamos con Dramo en el año 96. La versatilidad de Dramo y la figura de Dramo fue muy interesante porque trabajábamos por proyectos, no éramos un cuerpo estable y teníamos la particularidad de que nuestros espectáculos se podían presentar en muchos espacios. No solo, o sea, primero fuimos uno de los primeros grupos que hicimos temporadas largas, porque normalmente aquí las temporadas eran temporadas cortas, de un fin de semana y ya. Y yo le decía a Leison, vamos a hacer temporadas largas, de 2 semanas, de 3 semanas, llegamos a tener temporadas de un mes y logramos sostener un público. Eso fue muy importante para nosotros y sin saberlo también estamos como abriendo un espacio, porque no es posible tanto esfuerzo para 2 funciones, 3 funciones nada más. Y Dramo también tenía la particularidad de que se podía presentar en muchos espacios. En la sala Rajatabla fue donde debutamos, que ahí no se hacía danza, solamente acción colectiva, y Luis Viana habían hecho danza ahí. Nosotros debutamos ahí y empezamos como a mostrarnos ir a galerías, a hacer fragmentos de las obras, y eso también fue abriendo como un camino con la compañía. Miguel, cuéntanos un poco en qué momento Hola. de tu carrera dijiste, me voy a dedicar a esto en serio, con la danza. Mira, me demoré porque me daba como un poco de temor estar donde no creía que debía estar. O sea, creerme que era bailarín o creerme que era coreógrafo, eso me llevó mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, desde la primera vez que yo debuté con Silente, fue tan grande lo que yo sentí que yo quería seguir ahí. Lo que pasa que como
De hecho, cuando yo viví el proceso con Luis Viana, yo me tenía tanto miedo y tanta inseguridad que una vez yo le dije a Luis, mira Luis, si tú crees que yo no me ves capaz de, o sea, no, por favor, por amistad no me vayas a mantener en la obra, por decir algo. Y Luis me dijo, Miguel, si Luis, Miguel, si Miguel está en la obra es porque tiene que estar en la obra. O sea, no era por pana y todo que él me tenía en la obra. Y de hecho, cuando yo audicioné en esa pieza, el grupo, la compañía de danza hoy fue el jurado y la gente de Danzón creía que yo era un gran bailarín, o sea, que era bailarín, que donde estaba yo metido. Y me invitaban a tomar clases y yo no quería tomar clases de danza hoy porque me daba, y cuando veían que no llego al piso, que no tengo punta, me van a decir, bien, gracias, te llamamos, ¿no? Y fue así, tal cual, fui para allá a tomar clases y cuando se dieron cuenta que no tenía esas condiciones físicas, entonces esa cuestión de la condición física me hizo trabajar mucho. Yo llegué a un punto cuando estaba en acción colectiva que yo anotaba los movimientos porque la memoria corporal no la tenía. Entonces yo me ponía con mis compañeros, mira, explícame, es cabeza para la derecha y brazo para la izquierda. Ah, ya vamos, cabeza para la derecha y brazo para la izquierda, o sea, ese punto, ¿no? Eso me dio como mucho valor a cada momento que estaba viviendo. Y como te digo, como se fue abriendo el camino con los jóvenes coreógrafos, cuando yo creía que ya yo me iba con, me llamaban para otra coreografía. La vivía intensamente, me entregaba igualmente, creyendo que era la última vez. Esa intensidad creo que fue lo que me hizo como que trascender más, ¿no? Cuando Yuri me dice que entra acción colectiva, bueno, ya no podía creer que yo estaba en eso y sin embargo, como con un temor de que, bueno, ¿hasta cuándo me van a llamar? O sea, ¿será que en algún momento me llaman? Y en el año 91 me llamaron, o sea, estaba en acción colectiva, pero como que estaban en la producción y fue lo que me motivó a crear. Pero yo creo que ya desde que debuté, desde el día de la semillita, yo creo que yo sentí que eso era lo mío. Bueno, yo recibía mucho feedback, un feedback muy positivo de mi trabajo y como estaba en obras que eran bastante radicales, entonces me fui formando como un intérprete que estaba en obras radicales, ¿no? O sea, la gente me identificaba y me decía, me acuerdo cuando me dijeron es que tú tienes muy buena presencia y yo no sabía, yo no entendía a qué se refería. No, Miguel, que tú tienes como una luz en escena, una cosa, y yo no entendía qué era eso, ¿no? Este, pero, como te digo, iba como con cautela. O sea, yo tenía seguro lo de la música y mis coritos y mis escuelas, y, o sea, eso era lo único seguro que yo sabía que ahí ya yo me había desempeñado y tal. Pero lo otro, como yo era más o menos un bailarín, más o menos un actor, más o menos un cantante, pero tú eras como un más o menos, hubo un momento que también me obstiné ese más o menos, ¿no? Pero no, como que no, o sea, yo lo veía como una debilidad, el ser más o menos cantante, más o menos bailarín, porque además yo tuve una vida coral también de casi 13 años, ¿no? Y era muy buen coralista. Este, pero yo creo que la disciplina, mira, el rigor, el entender que tenía un cuerpo entre comillas limitado me hizo trabajar muchísimo más. Hubo un momento que Julie, por ejemplo, me dijo, mira, Michelle, yo creo que tú mejor dedícate a producción porque tú eres mucho, ¿no? Y yo así como, coño, Julie, me mataste, en serio, pero dame una oportunidad, ¿no? Dame una oportunidad nuevamente para otra pieza. Ok, vamos a probar, ¿no? Y entender que el límite está aquí, el límite es mental y que sí se puede. Y si yo pude, todo el mundo puede, porque de verdad es que, como te digo, la docilidad corporal no la tengo, pero sí la entrega, la viscerabilidad, el compromiso, el entender que todo es importante, que cada segundo es importante, que hay que mover un dedo y el dedo se mueve y es el dedo pendiente del dedo chiquito del pie. O sea, todo eso lo fui aprendiendo con el tiempo y después empecé a leer y empecé a entender muchas otras cosas en relación a lo que es el cuerpo y la técnica y todo eso. Ok, ¿y por qué Miguel, que hacía un poco de música, un poco de teatro, un poco de danza, decide seguir arriesgándose con el tema de la danza? ¿Por qué ese Miguel dice, voy a seguir dándome con la danza? Mira, se abrió un camino muy, muy bello, muy hermoso. Empecé a viajar, incluso mi primer viaje en el 91 fue a Nueva York, imagínate tú, con acción colectiva. O sea, empecé a saborear una cantidad de cosas que yo no me imaginé. Empezamos a girar por Venezuela. O sea, nada, era una plenitud absoluta la que yo sentía cuando me arriesgo a coreografiar, porque lo llamo riesgo porque no es que yo me sentía que estaba, no, yo hice simplemente, yo voy a hacer una coreografía, ¿sabes? Para ver y a ver si quedo.
Y resulta que cuando yo hago ese trabajo, oye, empiezan a escribir cosas bellísimas sobre mi trabajo, sobre el mundo que yo estaba proponiendo. Fue un proceso bien intenso para mí también, porque era un unipersonal dirigido por mí. Se llama El Ricordo. Y resulta que hice la primera coreografía, hice la segunda coreografía, hice la tercera, y cada vez la receptividad era bellísima. Y Leison, que vivía en Alemania, que venía al Festival de Jóvenes Coreógrafos, cuando me veía, me decía, Miguel, pero eso que tú estás haciendo es lo que hace Pina. Imagínate tú compararme con Pina Bausch, nada más y nada menos. Y yo así, pero, no, Miguel, pero es que estás haciendo una cosa que se están haciendo en Alemania, y yo sin tener la referencia, pero bueno, yo estaba ahí trabajando. Yo creo que la cautela también, pero hay un mosquito que te pica, hay un zancudo que te pica, que después que te pica eso no lo puedes dejar. Por supuesto, después con la evolución y cuando empecé a dar clases en los institutos universitarios de danza, de teatro y de música, que fue el gran laboratorio de investigación a nivel de lo que es el cuerpo y la expresividad y todo eso, fue cuando empecé a dirigir ópera, que era una de mis pasiones, que quería tener un conocimiento y llevó unos grandes espectáculos que, bueno, que de las cosas que pero eso llevó un de reconocimiento, de aceptación y de saber que sí podía hacerlo. Y todavía uno entra en ese precipicio a nivel creativo. Hay momentos que uno entra así como, ¿sabes? Ese sustico, y me parece bueno que esté ese sustico, porque ese sentirse tan seguro a veces no es tan bueno. Si pudieras cambiar algo, ¿lo harías? Bien. Algo de tu pasado, de eso que nos estás comentando, ¿lo harías? Creo que tiene que ver con la inseguridad, tal vez haber sido más arriesgado, pero de verdad que yo estoy muy contento con todo el recorrido que se ha dado, porque a lo mejor ese temor me hizo valorar muchas cosas que a lo mejor si hubiese sido más arrojado, no las hubiese valorado tanto, ¿no? Pero yo estoy muy satisfecho del recorrido, de verdad. Hasta el momento es bonito, es bonito. Lo que sí es importante, y siempre insisto, es culminar las cosas, o sea que a veces el talento, eso es otro capítulo, ¿no? Pero el talento hace mucho daño porque no te permite trabajar con rigor porque tu talento te lo resuelve, ¿no? Como yo no tenía el talento físico, me hizo trabajar muchísimo mi cuerpo y entender y estar a nivel y entender qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Pero eso me llevó tiempo. Pero yo creo que no creo que haría el mismo recorrido, a lo mejor aprovechando más todavía. ¿Cuál consideras que fue el mejor momento o cuál es el mejor momento de la carrera de Miguel Isa? Bueno, es que hay varios, ¿no? Y sigue habiendo, porque es como por ciclos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice Espuma de Champán en el 95, para mí fue lo máximo, o sea, fue una experiencia, un logro absolutamente maravilloso. Crear Dramo fue un logro maravilloso. Después los espectáculos que iba haciendo, por ejemplo, cuando hice Mistral en el 2003, también, pero también recuerden que me he desarrollado como gerente, o sea, yo estudié en posgrado en políticas culturales, entonces también tengo logros gerenciales. Cuando fui jefe de extensión universitaria en el IUDANZA, que Gabriel estaba estudiando ahí, hubo cosas maravillosas también que logramos. Entonces, digamos, uno como que va en modo paralelo según lo que uno va haciendo, te vas llenando de satisfacciones. Por ejemplo, cuando dirigí la Carmina Burana en el Teresa Carreño, que eran como 200 y pico de intérpretes, también fue otro logro. Entonces yo creo que todo es un logro, ¿no? Yo creo que todo es importante, pero si hay momentos que tú dices, por ejemplo, un momento que yo era vicerrector de UNEARTE, directivo del Teatro Teresa Carreño, o sea, para mí en lo personal era un logro tener esa experiencia. Claro, estaba metido en una vorágine, pero lo veo como algo que sí, digamos, todo lo que yo he hecho, lo he hecho y lo he logrado por talento, por trabajador, no por una cuestión política, ni porque soy ahijado de alguien, o sea, todo ha sido labrado realmente, ¿no? Y eso, yo creo que el mayor logro es tener la satisfacción de que los pasos que he dado lo he logrado por trabajo y por esfuerzo. O sea, yo soy un trabajador, yo soy un artista, y yo cuando me dicen, mira, Miguel, tienes esto para hacer tal cosa, yo me fajo y lo hago. Y esa es una gran satisfacción, o sea, saber que lo puedo hacer y saber que lo puedo lograr, y sobre todo cuidar mucho las facturas de lo que hago. Pero todo tiene su valor del logro, pues del puerto al que se llegó. Ok, buenísimo. ¿Y el peor momento para Miguel Isa dentro de su carrera?
Bueno, mira, no lo veo, vamos a decir, más que un peor momento, eh, aprendizajes, ¿no? Aprendizajes que te deja la carrera. Yo creo que una de las experiencias más ingratas que yo he vivido a nivel artístico fue cuando dirigí un musical llamado Piaf, Voz y Delirio, porque ahí fue uno de los mejores espectáculos que yo he creado y el espectáculo que más ha viajado por el mundo y donde no se me reconoció mi trabajo al punto que hasta me quitaron mi crédito como director por problemas con la actriz. Yo me sentí por años muy frustrado y muy dolido porque no entendía cómo me habían quitado mi crédito y cómo esa gente no reconoció mi trabajo por una cuestión como de egoísmo. Entonces eso sí fue una cosa muy dolorosa, casi que terapéutica, que tuve que trabajarlo mucho porque nunca entendí cómo hay gente capaz de borrar lo que tú haces, quitándote un crédito que te mereces, ¿no? Se ha compartido, o sea, entonces yo creo que de ese tipo de experiencias uno aprende como para no volverse a embarcar en cosas así o no confiar en la gente como lo hice, pues, o sea, simplemente poner las cosas más claras, porque uno va como poco a poco, mira que cuánto vas a cobrar, bueno, después te digo, porque pero estás trabajando, o sea, como darme el espacio que me merezco desde el principio y protegerme hasta legalmente para que no me pasen cosas como esas. Yo creo que de eso, de ese recorrido es lo que me viene a la mente. Han pasado otras cosas, pues una vez me desprestigiaron supuestamente porque que tenía una denuncia en la Defensoría del Pueblo y iba a ser director de ayudanza. Y me dijo, usted no puede ser director porque tiene una denuncia, la mentira, fue una tramoya para que yo no fuera director. O sea, uno entra en un juego, como estaba en el campo gerencial sobre todo, el juego no es fácil, pero yo creo que la honestidad de mi trabajo es lo que siempre me ha protegido y he seguido adelante y no tengo nada que ocultar, pues. Por supuesto, como cuando uno está en cargos institucionales, en este momento de la historia de Venezuela, te etiquetan de una manera que puede ser un poco inclemente, pero bueno, no le quedan dos opciones. O comes de esa comida o sigues adelante y no comes esa comida, para no decir otra palabra, ¿verdad? Y sí, todo es aprendizaje. Todo es aprendizaje, todo es entrenamiento. Y sobre todo cuando tienes cargos gerenciales, no engolosinarse con los cargos, sino saber que uno está de paso por ahí y tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahora yo te pregunto, con estas adversidades que se te pudieron haber presentado cada vez que ibas creciendo, ¿algún momento pensaste en abandonar? Lo que yo más amo en mi vida es lo que yo hago a través del arte. Y entonces empecé a hacer un ejercicio donde estaba yo era un muñequito y puse 4 muñequitos alrededor mío, ¿no? Y era como un escudo protector, justamente lo que simbólicamente se veía. Y la terapeuta me dijo, sacó un muñequito, me dice, mira, Miguel, fíjate, esto es lo que a ti te protege, pero tú dudaste. Y me quita un muñequito. Y cuando tú dudas, ahí entran todos los demonios. Y eso me marcó. ¿Me entiendes? Porque dudé de mi capacidad, de lo que yo podía hacer y me fragilicé. Entonces, tal vez tú dudas de cómo lo estás haciendo, de si lo hiciste mal o si lo hiciste bien, ¿no? Pero nunca dudé de que eso era lo que yo más amaba, que era lo que estaba haciendo. Y además, claro, después de toda esa etapa, después de todas esas etapas, uno siempre sale más fortalecido y crees más, porque al final prevalece el trabajo, prevalece la calidad de trabajo, prevalece la honestidad, prevalece la disciplina. O sea, eso te protege para toda la vida, así se quieran meter contigo y fastidiarte la paciencia. Tú tienes un escudo que es lo que tú haces y la calidad de lo que tú haces. Por supuesto, siempre van a estar, el ego va a estar saboteando tu estabilidad y tu felicidad desde el miedo, desde la angustia, desde la rabia, desde cantidad de cosas y queda de uno trabajar ese ego, digamos, más que trabajarlo, entender que hay esos factores que son saboteadores de tu vida, que uno tiene que buscar la manera de que no caer y eso se hace viviendo en el presente, más que pensar en el pasado o en el futuro.